Hola, bienvenidos todas y todos. Mi nombre es Catalina Valenzuela, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Y nuestra querida Carmen me ha solicitado muy gentilmente que dé las palabras de inicio de este seminario. Lo que evidentemente para mí es una preciosa misión, darles la bienvenida a todos a nuestra casa, para compartir hoy día una jornada que estoy segura será de puro regocijo y aprendizaje. Hoy tenemos el honor de recibir a un maestro, un colega que hoy celebra con nosotros 50 años de entrega profesional y cariño a la disciplina. Con toda esa experiencia e historias que debe llevar encima, será un privilegio escucharlo el día de hoy. Alex Kalavsky es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose de psicólogo en 1969. Se especializó en psicología clínica y en psicoterapia y en 1995 se especializa como supervisor para la formación de psicoterapeutas. En lo académico ha sido profesor de diversas cátedras, psicoterapia integral, psicología humanista existencial, entre otras, en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad Alberto Hurtado. Además, es profesor y supervisor en el Instituto de Formación Transpersonal Integrativa, donde dicta además un diplomado en constelaciones familiares. En 1978 funda y dirige la Revista Chilena de Psicología, donde ha publicado un importante número de artículos, tal como la Revista de Terapia Psicológica. Ha sido expositor en numerosos congresos, simposios y jornadas. Ha ganado importantes premios, como el premio Sergio Llulis en 1989, otorgado por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, y el premio del Colegio de Psicólogos en 2008, el que preside posteriormente durante el 2015. Ha presidido además la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos, entre otros importantes cargos. Se ha especializado en psicoterapia humanista, particularmente en técnicas de imaginería, gestalt, eneagrama y constelaciones familiares. Y es en esta última donde ha entregado gran parte de sus conocimientos y experiencia, formándose junto a Bert Hellinger desde 1999 en distintos espacios, compartiendo luego sus conocimientos con colegas y terapeutas de nuestro país. Las constelaciones familiares son un método de intervención terapéutica creado por el filósofo y terapeuta alemán Bert Hellinger, que en su esencia permiten ver en una forma vivencial y no a través del lenguaje las circunstancias que se encuentran a la base de las dificultades personales y que con frecuencia provienen de la profunda unión con nuestras familias, lo que Hellinger llama el gran alma de la familia. Sin duda que trabajar desde las constelaciones familiares ha hecho que Alex esté reconocido por todos nosotros y considerado con profundo cariño como uno de los mejores terapeutas de este país. La experiencia y formación que ha recibido lo transforman en un terapeuta de vasta trayectoria y con profunda influencia en los alcances que puede llegar a tener la psicología y la psicoterapia en el proceso de cambio de nuestro país. Para la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas es un verdadero honor recibirlo. Recibir a un maestro de tan renombrada trayectoria y con tanta entrega a la disciplina. Durante todos los años que hemos conocido su trabajo nos ha nutrido y orientado en los caminos que la formación en psicología y los trabajos terapéuticos deben tomar. Es por eso que escuchar la mirada que tiene de la psicoterapia y sus procesos será para todos nosotros un honor y un privilegio. Sin más preámbulos, los invito entonces a escuchar al señor Alex Kalavsky Bosa, quien nos dictará hoy día su seminario nombrado Mirando la psicoterapia desde las constelaciones y las constelaciones desde la psicoterapia. Muchas gracias. ¿Parto yo directamente o...? ¿Alguna pequeña introducción? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Catalina por esas hermosas, emotivas y sentidas palabras. Estamos todos muy felices de poder estar acá. Efectivamente, como dice Catalina, la ocasión que nos convoca hoy día tiene que ver con celebrar los 50 años de experiencia de Alex como psicólogo y 20 años como constelador. Entonces es una tremenda y nutricia oportunidad de poder escucharlo. Hemos organizado esta actividad de la siguiente manera. Alex va a ir desarrollando, vamos a ir desarrollando junto a Alex más bien un conversatorio donde yo le voy a ir haciendo algunas preguntas. La idea también es que ustedes pudieran participar, hacerlo lo más participativo posible. Y para aprovechar el tiempo,
leer solamente un aviso. Les recuerdo dejar el celular en silencio y empezamos. Muchas gracias a todos. Entonces esto es una charla, no es una conferencia. Yo partí con el título, hice un poco trampa porque ocupé esto de hablar de la psicoterapia, de las constelaciones y de las constelaciones de la psicoterapia. Es un título que ocupé en una... Eso fue más bien conferencia porque tenía que ser escrita aquí en la Universidad de La Serena hace unos 10, 12 años atrás, que es lo único que tengo escrito sobre constelaciones. Tengo sí en YouTube una presentación hablada. Entonces partí con ese título porque esa era mi idea original, pero lo que terminé, y lo que creo que voy a terminar haciendo después de empezar a prepararme para ver qué iba a decir, si bien tiene algo de eso, parte un poco de más atrás. Y voy a hablar de algo que me tomó hace casi 50 años, 40 y tantos años, en un momento en que yo hasta ese momento estaba muy metido en las terapias conductuales. Hacía un curso de motivación en la Escuela de Psicología de la Católica, pero era un curso en que hablábamos mucho más de ratas que de seres humanos. Y de repente, después de algo que me ocurrió en mi vida, llegué un día a clases y dije que iba a hablar del pecado original. Y me parece que eso es con lo que voy a partir. Creo que dando parece que esa vuelta grande permite acercarse a las constelaciones de una manera diferente, porque si no, uno de los problemas y de las gracias de las constelaciones es que va contra el sentido común. Por eso es que cuesta mucho explicar qué ocurre ahí. Sin embargo, costando mucho explicar, una vez que se hace de manera fácil y simple. No tiene un artilugio, no hay que tocar tambores ni hacer algún tipo de danza o de canto, sino que... Pero claro, lo que sí se hace, se pide algo que aparentemente es imposible y sin embargo no solamente no es imposible, sino que es muy fácil. Y eso tiene que ver entonces justamente con el pecado original. En este mito, yo creo que me impresionó hace muchos años cuando en esta clase de motivación partí hablando del pecado original. Me impresionó cómo en esta metáfora, de manera tan breve, está resumido, yo creo, algo que es la esencia del ser humano. Dios le avisa al hombre, le advierte que no coma de ese fruto, del fruto de ese árbol. Puede comer de cualquiera, pero no de ese, porque si lo hace, morirá. La serpiente, sin embargo, habla con la mujer, que después, por supuesto que eso está escrito después del pecado original, por eso es que se pone a la mujer en ese lugar, como que ella es la culpable. La serpiente le dice a la mujer otra cosa, le dice que si comen de ese fruto, el hombre va a ser como Dios. Y eso que dice la serpiente, no solamente lo dice la serpiente, sino que cuando Yahvé descubre por el cambio de comportamiento de Adán y Eva, que hasta ese momento más ni siquiera eran Adán y Eva, eran varón y varona, no había esa diferencia. Cuando descubre que comieron, uno de los primeros comentarios que dice, ahora son como dioses. Entonces, eso, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, tiene simultáneamente esas dos consecuencias. Nos mata y por otra parte nos permite ser como dioses. Y yo creo que hay muchas diferencias en distintas culturas, no creo que sea exactamente igual, pero creo que es parte de la esencia del ser humano, que a veces se llama la caída, pero que también es una subida y que tiene que ver con algo tan simple y tan fundamental como pensar. Y pensar significa separarnos de la realidad
salir del aquí y ahora y hacer además algo muy raro que es como si. Yo me puedo imaginar que tomo una botella y se las tiro. Algo les puede pasar con eso que se me ocurrió. Pero no tengo que ir a recoger los pedazos. Eso que hice no tiene ninguna consecuencia, comillas, en la realidad. Y sin embargo, sí tiene consecuencias porque determina mi conducta, y al determinar mi conducta, tiene una influencia enorme en la realidad. Entonces, cuando los seres humanos nos transformamos en humanos, pensamos, nos alejamos de cómo son las cosas, y eso implica dos aspectos fundamentales que yo creo que son parte de nuestro sufrimiento. Por una parte, nos separamos, dejamos de ser parte de la naturaleza, pero por otro lado, existimos, porque paso a ser individuo, ya no soy una parte de la gran totalidad, nunca voy a dejar de ser parte de la gran totalidad. Lo curioso de todo esto que estamos hablando, que es algo que tiene tantas consecuencias y sin embargo también es ilusorio. Es una ilusión que creamos, pero esa ilusión tiene consecuencias. No es puramente ilusorio, pero es ilusorio porque no tenemos manera de poder separarnos, pero sí tenemos esta sensación de separación. Y por otro lado, armamos entonces mapas, planos, imágenes de cómo son las cosas, y eso tiene una característica, y es que son fijos. Son separados y fijos. Y la realidad no solamente está unida, sino que está en proceso de cambio constante. Lo único que parece que no cambia es el cambio. Entonces, al hacer eso, al pensar, nos detenemos, nos separamos, y eso es algo que hacemos nosotros con nosotros mismos, nosotros con los otros, con el resto de la realidad y unos a otros. Y habitualmente esos mapas no son solamente mapas, sino que son planos, en el sentido de que determinan ideales y nos parece que las cosas no deben ser como son, sino que como yo creo que deben ser. Entonces, parte de ser como dioses es creer que yo sé cómo deben ser las cosas, y entonces llevamos siglos en un movimiento de lucha con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza, tratando de mejorarla, tratando de que sea como creemos que debe ser. Y estamos en este momento en una circunstancia en que terriblemente y por suerte nos estamos dando cuenta de que eso es al revés. Que al intentar controlar el mundo que nos rodea, lo estamos destruyendo, y no solamente lo estamos destruyendo, sino que nos estamos destruyendo nosotros. Entonces, yo creo que ese punto de partida es algo de lo cual no se nos puede olvidar. Suena raro que los psicólogos hablemos del pecado original, aparentemente eso está muy lejos, pero eso es fundamental. Ahora, si es así, significa de que todos los seres humanos padecemos de este mal que podemos llamar la neurosis básica. Ahora, lo llamamos la neurosis porque, claro, lo tenemos todo, pero una de las cosas que yo descubrí con uno de mis maestros que murió hace poquito, Claudio Naranjo, es que si bien está esa neurosis básica, esa neurosis toma diversas formas. Y una de las cosas que descubrí es que aparentemente no son un número, o sea, hay un número infinito de posibilidades, pero no un número infinito de formas. Y hay 9 formas fundamentales que tienen que ver con, porque claro, pensar no solamente tiene que ver con construir mapas, sino que además en algún momento de nuestras vidas construimos un cierto mapa de nosotros mismos y en relación a las circunstancias que nos rodean como una forma de sobrevivir y de evitar el dolor que estamos sufriendo. Y entonces queremos que nos quieran y de repente alguien, por ejemplo, descubre, si yo quiero que me quieran, puedo descubrir cómo quiere esa persona que yo sea. Entonces, si yo hago como que soy
ese que él quiere querer me va a querer. Solución maravillosa. El único problema es que esa solución me deja preso para siempre, porque entonces cada vez que consigo que me quieran, no sirve. Porque me quisieron no me quisieron incondicionalmente, no me quisieron a mí, quisieron la apariencia que yo hice. Pero una vez que ya estoy atrapado en eso, ¿qué pasa si salgo de la apariencia? Si salgo de la apariencia me voy a encontrar con un dolor terrible del rechazo que va a tener el otro cuando descubra todas mis fealdades, mis fracasos, la trampa que estoy haciendo mostrándome de cierta manera. Entonces, esto que parece general es concreto en cada una de nuestras vidas, toma cierta forma y una cierta forma que nos atrapa y que además, en parte muy importante, es una forma que es invisible. Es decir, y además que curiosamente tiene esta gran paradoja, y es que creamos una concepción que no es solamente, por supuesto, racional ni consciente, sino que una forma en que nos concebimos en relación a nosotros y al mundo para atravesar algo que está ocurriendo y sin darnos cuenta, el resto de nuestra vida vamos creando eso mismo de lo cual nos pareció huir. Entonces, de repente, la gente dice, bueno, no tiene sentido porque los psicólogos gastan tiempo en el pasado, parece una idiotez. Sería una idiotez, pero lo que pasa es que lamentablemente el pasado no pasa, queda fijo y está presente. Entonces, a veces solamente recuperando eso que ocurrió en el pasado, ahí podemos hacer que pase y podemos volver al presente, de manera de estar abierto y sin este intento de querer que las cosas sean. Entre paréntesis, voy a aprovechar de pasarle un aviso. Yo hace un tiempo descubrí, tengo la fórmula de la felicidad, el único problema es aplicarla. Pero la gracia sí que como fórmula es simple. Y tiene que ver con cambiar los puntos de exclamación por puntos de interrogación. Lo descubrí mientras venía para acá y me perdí. Y di vueltas por una calle, por otra, di mucho más rato. Claro, y lo que yo me decía cada rato, ¿cómo es posible? Punto de exclamación. O sea, tengo la idea de que está pasando algo que, comillas, no debe pasar. Y mientras más hago eso, más me atrapo, claro. Pero si me pregunto cómo es posible, ahí puedo decir, no me di cuenta de que esta calle tenía una dirección, pensé mal dónde está Manuel Moya, Antonio Vara, etc. Pero igual sirve, tener la fórmula, aunque cueste mucho aplicarla. Un poco más esa fórmula es lo que se hace cuando se medita. Cuando se medita uno hace eso loco, de que se sienta y se pone en contacto con los pensamientos, con la idea de poder abrirse y estar presente, y uno se va. Y claro, hay una paradoja terrible, pero que es buena, y es que uno descubre que se fue. En el momento que uno descubre que se fue, en ese momento, es el pequeño momento que uno vuelve a estar aquí y ahora. Y después uno se vuelve a ir, y se vuelve a ir, y se vuelve a ir. Pero aceptar esa, da algo desagradable, sí. Pero nos hace, mientras más podamos amigarnos con eso que somos, más podemos salir de este intento loco de querer ser de una forma distinta. Entonces yo creo que ese es más o menos el marco que me ha guiado en los años que llevo trabajando de psicólogo. Tiene que ver con cómo entré a la psicología humanista y cómo cada cierto tiempo dije, pero a lo mejor fue algo que pasó. He pasado por distintos enfoques, pero no a través de descubrimientos puramente de pensar, sino que tiene que ver con experiencias que realmente me han permitido descubrir en mí mismo lo real que son algunas cosas. Por ejemplo, hace unos años estuve en un congreso en Argentina y estaba ahí John Stevens,
el autor del Darse Cuenta, que sí ya se había cambiado el nombre y había tomado el nombre de su mujer. Y estaba con su mujer y hicieron una presentación en el Congreso, después un seminario chico de PNL. Y en ese seminario yo hice unos ejercicios simples, esto era en Buenos Aires, y a la vuelta no me pasó lo que me pasaba hasta ese momento volando. Algo cambió justamente a través de trabajar con mapas, pero con un tipo especial de mapas, que son las imágenes, y entonces con una secuencia distinta de imágenes, algo distinto cambió en mi forma de sentir. Ahora, cada cierto tiempo he ido descubriendo formas de trabajo, habitualmente moviéndome dentro de lo analógico. He trabajado bastante con técnicas de imaginería hace muchos años. Además, he intentado siempre aplicar lo que es la psicología, no tanto a mis pacientes, sino que principalmente a mí. Y entonces una de las cosas que he hecho y que ha sido de especial utilidad, ahora a lo mejor tiene que ver con esto que estoy haciendo, es durante un tiempo largo tener unas conversaciones curiosas entre mi mano izquierda y mi mano derecha. Pero he descubierto que, claro, cuando yo escribo con la izquierda, ya no soy Alex. Soy Alex, pero soy otro Alex. Entonces, parte de lo que he ido descubriendo es que somos más bien un sistema federal. No somos una unidad fija, limitada y homogénea, sino que estamos formados por entidades, y en la medida entonces que podemos movernos entre ellas y permitir que se comuniquen, mientras más completos somos, podemos ser unos y múltiples y no estar reducidos. Pero claro, si hago un recorrido por los distintos personas que me han tomado, como Erickson, por ejemplo, porque a propósito de la PNL, me interesó la PNL, pero fundamentalmente de quién surgieron las primeras ideas. A él no lo conocí personalmente, pero igual caí en trance con él. Me dediqué a leer sus libros y a difundirlos. Pero claro, cada cierto tiempo me pasaba esto de entrar en un trance y después ya pierde lo nuevo. Eso tiene que ver con mi eneatipo, por supuesto. Y hace unos bastantes años atrás me preguntaron a propósito del humanismo, sobre nuevos desarrollos, y después de una cosa bastante larga me decían, hay nuevos desarrollos. Yo hablaba un montón de cosas, pero al final decía no. O sea, no había encontrado nada que me llamara, que me tomara. Me pareció, más allá incluso del humanismo, fue para mí muy importante encontrar todo lo que ocurrió en la terapia familiar, en lo sistémico, pero de repente me pareció que se había agotado, hasta que vino Bert Hellinger a Chile y cosa que coincidió con una circunstancia personal que comentaré después, y desde ahí, por suerte, me he mantenido en una forma de trabajo durante 20 años. No he necesitado, además, claro, a mi edad también ya es difícil partir de nuevo, pero la gracia es que es una forma de trabajo que me permite igual partir siempre de nuevo, porque tiene una apertura y una manera muy curiosa de permitir que aparezca, de salirse de los mapas típicos y que aparezcan otros mapas diferentes. Y sí, en ese sentido yo creo que me diferencio de otras personas que trabajan en constelaciones. He mantenido sí mucho cuidado de que esto no sea un mapa, aunque sea mejor, un nuevo mapa fijo, porque entonces no le doy lugar a lo que es, sino que a la imagen que me he formado. A lo mejor podemos hacer una pregunta, una pequeña, para antes de entrar ahora más a hablar de las constelaciones, a lo mejor algo más a propósito de la psicoterapia en general, y después entramos a hablar de las constelaciones. Muy bien. Entonces invitamos la idea es que podamos ir conversando también, ir viendo cómo vamos hasta ahora, y si acaso alguno de ustedes tiene alguna pregunta para que podamos continuar esta parte. ¿Quieres una...? No, yo creo que se escucha bien. Esa es la gracia. Dale. A mí me quedó dando vuelta un poco la idea del pecado original que comentabas.
intención de cambiar al otro, ¿cierto? Es como, supuestamente hay un otro que está mal y que yo lo voy a ayudar a esté bien. Sí, como súper resumido, pero Sí. es un poco eso, porque si nosotros hablamos de la naturaleza está bien y nosotros somos los que queremos cambiarla y a medida que queremos cambiarla más y más la embarramos, más intervenimos y como que esa intervención hace que todo el fluir natural que tiene y que es mucho más sabio que nosotros no se dé y por lo tanto la enfermamos. Entonces, ¿no será también que nosotros por alguna razón egoica, digamos, queramos cambiar al otro o sanar al otro o incluso a nosotros mismos en vez de no interiorizar y ver quiénes somos y realmente aceptar al otro? A lo mejor eso sería como más curativo o sanador que tratar de intervenir. Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que tocas un muy buen punto. Algunas cosas. Uno, yo creo que uno debe entender la terapia como lo que pasa con los alcohólicos. Tal como hay alcohólicos anónimos, hay neuróticos anónimos. Entonces, aceptando mi neurosis, yo puedo acompañar a la neurosis del otro. Pero sabiendo que el que yo esté sentado a este lado de la silla no me hace necesariamente menos neurótico que el otro. Habitualmente me hace más neurótico. Las personas, comillas normales, no se van a interesar en estar viendo qué le pasa a las otras personas. Están dedicados a vivir sus vidas. Entonces, yo creo que, además está bien, yo creo que hay un dolor que nos ha marcado, que ha hecho que nos interesemos. Entonces, es más bien acompañar. Ahora, una de las cosas que escribió un señor que se llama Beiser, que ayer, pensando en presentarlo, descubrí además, curiosamente, que después de Fritz Perls es el autor más citado, y es un articulito de 15 páginas que están en Gestalt Therapy Now, que se llama La teoría paradójica del cambio, y que dice simplemente de que la terapia lo que puede ayudar es que la persona, en vez de tratar de ser otro, se vaya permitiendo ser quien es. Pero claro, ser quien es no es la idea que él tiene de sí. Entonces tiene que ver con, o sea, es curioso, es un acto en que no se hace nada y se hace mucho. Pero claro, no hacer nada es no hacer nada imponiendo, porque lamentablemente imponer está metido en nuestra cultura. Parte del pecado es que nos modificamos unos a otros, físicamente, es cosa de ver, no sé, en lugares que aparentemente están muy de acuerdo con la naturaleza, las personas tienen los cuellos enormes porque se han puesto anillos y anillos. Durante siglos en China las mujeres tenían los pies así porque a los hombres les gustaba esa forma rara de los pies. O sea, es impresionante cómo podemos actuar sobre los otros y cómo en la misma educación está esta idea rara de que hay que, comillas, inculcarle a los niños. Entonces, la terapia, yo encuentro que tiene que ser ayuda al otro, pero que no quiere decir pasividad, tiene que ver con actividad, pero más bien propuestas, alternativas. Y eso además es uno de los que uno encuentra en las constelaciones, de lo cual vamos a hablar, pero que no es la única forma de terapia. Yo creo que en general podemos pensar de que las terapias ayudan a que la persona haga más explícitos sus mapas y que los expanda y los vaya modificando, y parte de esa modificación tiene que ver además con la interacción con el terapeuta. Está este señor que se llama Alexander, que un psicoanalista importante que habló del se me fue la palabra, experiencia emocional correctiva. Claro, una terapia funciona en la medida en que uno de alguna manera tiene un cierto parecido con las figuras que fueron importantes en cómo se formó o se deformó esa persona. Si es muy distinto no va a calzar, pero siendo parecido hay una cierta diferencia que se va dando en el tiempo, de manera de que esta impronta excesiva se va suavizando y la persona se va permitiendo ser ella misma. En el fondo, ayudar a que la persona se permita ser ella misma, eso es parte de la terapia.
lo cual no quiere decir que no haya circunstancias particulares en las cuales sea necesario hacer algunos enfoques más restringidos. Porque una cosa es hacer lo que se necesita o lo que se quiere, y otra cosa es hacer lo que a uno se le antoja o lo que uno está con una compulsión. Entonces, claro, cuando alguien trabaja con alguien que tiene una adicción, hay que ayudarlo, pero hay que ayudarlo a que se permita salir de este círculo en que está tomado. Pero es más fácil igual si se hace desde esta posición, que además donde más éxito se ha tenido de los alcohólicos anónimos, que es saber que eso solamente se puede hacer desde la persona y ayudando. No sé si te contesto, pero creo que es importante, y creo que además, curiosamente, claro, vienen estos ataques como de cientificismo que vienen dentro de la psicología, que dicen ya tenemos que tener resultados, tenemos que hacer esto y esto, y además tiene que ser demostrable. Pero creo que parte de la gracia de las terapias, cuando mejor funcionan, es cuando tienen algo de impredecible. Pero no puede ser enteramente impredecible. Entonces, sí. Es que cuando hablo de mapas lo estoy usando en términos muy generales como signos, ¿no? Signos, señales, qué sé yo. Mapa es la idea que yo tengo de mí. La idea que tengo de mi mamá, por ejemplo. Pero la idea que tengo de mi mamá es muy reducida. Con mi mamá, imagino la cantidad de experiencias que tuve antes que ella se muriera, pero sin embargo yo los junto en algunas características y yo digo, ella es. Yo creo que el principio de una contradicción es el que nos tiene atrapados. Ella es así, yo soy asá, y después entonces además puedo creer, cosa que los psicólogos hemos hecho durante mucho tiempo, que la culpa de lo que me pasa es de ella. Entonces creemos que el trauma, o sea, es verdad lo que yo digo, nos hacemos de una cierta manera, pero eso es parte del ser humano. Y la salida no es que no hagamos nada, más bien porque no hacer nada también es una forma de hacer. Esta cosa que se llama la imposibilidad de no comunicar es muy clara. O sea, los padres de ahora que hacen tanto esfuerzo de ser buenos padres, a lo mejor son mucho más malos que nosotros, porque pasan a estar sometidos por sus hijos y los desubican. Porque si los hijos son felices cuando son tan felices cuando son chicos, ¿para qué van a crecer? Lo que viene es terrible, van a tener que estar como nosotros jodiéndonos. Entonces después cuando crezcan no van a querer tener niños, todo esto que ha ido pasando ahora. Ha habido entonces ese intento, es que, claro, eso es general. Lamentablemente los intentos de arreglar las cosas, al no tener en cuenta que se dan en ciertas circunstancias, lo que son soluciones ahora son los problemas mañana. El petróleo, fabuloso. Luz, movimiento de auto y todo. Y ahora estamos sin poder respirar. ¿Por qué no nos dimos cuenta de eso? Pero tiene que ser así también. No tenemos cómo hacerlo. Sí. Bueno, eso no hemos tocado porque todavía no hemos hablado de las constelaciones. Entonces, yo creo que ahora ya tenemos que empezar a meternos para allá. Lo que sí podemos decir es de que yo creo que todas las terapias actúan modificando esto que podemos llamar imágenes, planes, mapas, representaciones, y además tienen como trasfondo esto que se llama el ego. Pero claro, ninguna psicoterapia puede intentar actuar directamente sobre el ego porque va más allá, pero el ego sí que está presente y sí que tiene que ser considerado. Entonces, movámonos a las constelaciones familiares. Hay un video en que hablo de cómo llegaron las constelaciones, pero creo que igual tengo que partir contando cómo me llegaron a mí. Yo tomé un taller con Jodorowsky
cuando Jodorowsky vino a Chile después de muchos años que no venía. En circunstancias personales, además muy particulares, había suicidado un hijo, y yo creo que Jodorowsky estaba especialmente sensible. Fue un muy buen taller, largo, también descubrí cosas de mí, y ahí trabajé por casualidades con un ingeniero comercial, en que mutuamente revisamos nuestros árboles genealógicos, que es parte de las cosas con que trabajaba Jodorowsky. Y resulta de que este ingeniero comercial, en un taller de PNL, asistió y hizo una presentación un señor alemán que ya iba más allá de la PNL, que se llamaba Constelaciones Familiares. Y a este ingeniero comercial lo fascinó. Y estuvo conversando con el alemán, él habla muy bien inglés, el Hellinger también, porque vivió mucho tiempo en Sudáfrica. Y Hellinger descubrió que el señor era chileno, nunca había conocido un chileno. Y en algún momento, cuando él estaba, después de un tiempo de haber desarrollado sus formas de actuar y pensar con la ayuda de psicólogos y psiquiatras, porque Hellinger entró muy tarde a la psicología. Él fue cura muchos años, se salió de cura después de una experiencia en terapia gestáltica, decidió que no podía seguir siendo cura y empezó a estudiar psicología, tuvo experiencias intensas emocionales con un inglés que trabajaba en una terapia que se llama el grito primario, que es muy opuesta a cómo terminó trabajando Hellinger, porque en esa se saca mucha rabia y mucho dolor en relación a la madre. Entonces, Hellinger estaba desarrollando esto y impresionó mucho a psicólogos y psiquiatras que tenían mucha experiencia, pero que encontraron que él hacía algo muy nuevo y muy revitalizador y lo fueron ayudando. Y además lo ayudaron a escribir los primeros libros. Él no los escribía directamente, sino que otros lo hacían por él. Y en algún momento entonces él decidió salir de Alemania y venir a esta parte tan lejana, y estuvo en Brasil, en Argentina y en Chile. Y como iba a venir a Chile, habló con Humberto del Pozo, que es este ingeniero comercial, y le dijo que le armara 2 seminarios. Uno al cual yo no asistí, que era Constelaciones aplicadas a las organizaciones, que como corresponde se hizo en el Hotel Carrera, cuando existía. Y en una universidad se consiguió una sala para hacer un trabajo de constelaciones familiares durante 3 días. Cuando se enteró esto Humberto, empezó a buscar gente, habló conmigo, tenía algunos artículos que había impreso que me impresionaron mucho, y yo me moví y conseguí bastante gente que fuera. Psicólogos amigos, otras personas, un número muy importante. Ahora, un poco antes de eso, yo había estado haciendo el SAT, que es la formación que hace Naranjo, y en algún momento, en un ejercicio, yo tuve un contacto a través de mi imaginación con mi padre cuando era joven. Resulta de que mis padres se separaron cuando yo era muy chico, yo tenía 1 año. Hubo un acuerdo por el cual mi padre no me vio más. Sin embargo, bueno, no solo, claro, me lo contaron a mí como que era solamente decisión de él, pero por cosas curiosas, justo mi madre con sus padres y una hermana se fueron a Argentina durante 1 año y medio, siguiendo además a esta hermana cuyo marido era agregado militar en la embajada de Chile en Argentina. Bueno, la cosa es que sí, yo sabía que estaba en una tienda en Viña del Mar, lo miraba y en algún momento mi madre me dijo, ¿quieres conocer a tu padre? Entonces arregló con una tía que mi padre no conocía para que yo entrara a la tienda con ella. Entonces mi padre le habló con esta señora, me dio unos golpecitos en la cabeza
y le dijo a mi tía Lucía, qué bonito es su niñito. Era buen vendedor mi padre. Y eso fue todo. Después de lo cual mi madre me dijo, ves que no existe la voz de la sangre. ¿Qué iba a saber yo que era eso? Pero ahí yo creo que empezó a saber. Tijera en mano, agarró todas las fotos en que estaba mi padre y lo hizo desaparecer. Tengo por ahí una foto mía, chico de meses, en que hay una mano que quedó ahí porque, incluyendo más la foto del matrimonio de ellos, etcétera, y mi padre desapareció. Pero curiosamente, en algún momento llegaron a vivir donde yo vivía. Me eduqué entonces con mi madre y mi abuelo, a quien yo le dije papá durante mucho tiempo. A la casa al lado donde nosotros vivíamos llegó a vivir un matrimonio de Viña. Él era un militar en retiro y resulta que ellos tenían una residencial, no una residencial, recibían pensionistas en su casa y mi padre había sido pensionista de ellos durante un par de años. Y había establecido una relación como bastante afectuosa con el menor de los hijos, que era bastante más chico, como unos 3, 4 años menor que yo. Así que igual tuve alguna noticia. También una empleada que fue muy importante en algún momento de mi vida, me dan ganas de contar toda esa historia, pero es muy larga, pero esa empleada que fue muy importante se casó y se fue a vivir con un señor que tenía un puesto importante en Arica, que había un casino, y en ese momento Arica era Puerto Libre. Y de repente escribió que ahí estaba mi padre. Esa fue la última noticia yo como oficial que tuve. Y después no supe más. En algún momento, a propósito de un paciente, a quien yo lo insté a que se informara de su madre, porque su padre a él y a su hermano lo había raptado y lo había hecho separarse de la madre, él me fregó porque me dijo, bueno, ¿y tú? Y como él era abogado, tenía datos y me consiguió un detective que yo contraté para averiguar. Y sí pude ver la firma de mi padre, como mi padre había llegado a Chile, pero no se sabía nada, estaba como desaparecido. Y estaba en eso, yo no sabía. Entonces ahí vuelvo a lo de Naranjo. En algún momento, entonces sí, a pesar de no tener esa experiencia, yo tuve una imagen de mi padre en Polonia, chico, tomando una decisión. Que iba a dejar a su familia y algo así como que yo voy a ser libre. Nada me va a atar. Y eso dicho con mucha fuerza. Así que, curiosamente, pero claro, eso que me vino podía ser un invento. Bueno, como 6 meses antes que llegara Hellinger a Chile, o menos, 2 meses fueron. Sí, pero como 2 meses antes, mi mujer me llama a mi consulta, me dice, siéntate. Habían llamado a mi casa una enfermera en Valparaíso porque había un señor que era mi padre, que además tenía muy buena facha, un tipo como facha de extranjero, que lo habían encontrado en la calle, enfermo. Él había pedido que lo llevaran al Ejército de Salvación, pero al final lo habían llevado al hospital. Días, andaba con una maletita, lo único que traía, y en algún momento además él vendía lápices y hojas de papel. Y entonces quiso vendérselo a las personas de ahí. Y alguien le dijo, mire, yo te los compro todos. No, dijo, no, porque eso es como trampa, tengo que venderlos de a uno. Y resulta de que murió mi padre y iba a ir a la fosa común. Entonces ella dijo, no puede ser, tengo que saber algo más. Averiguó con gente del registro civil, no había caso. Pero por suerte vino la semana del registro civil. Y entonces daban puntos a las alianzas por actos especiales. Y entonces ella volvió a consultar y entre las cosas que tenía en la maletita tenía un carnet de chofer, antiguo con un número. Y ahí encontraron su RUT y encontraron que se había casado, no tenía más hijos que se supiera, más que yo y esta señora, y entonces apareció mi nombre, no hay más,
estoy yo y mis hijos, después y ahora mis nietos, y buscó en la guía de teléfono, encontró mi nombre, habló con mi señora y partimos con mis hijos a Valparaíso y ahí estaba. Entonces, curiosamente, yo tuve una experiencia rara y es que mi padre, cuando la gente muere se va, pero en este caso apareció. Lo vieron mis hijos además. Y además, en esa maletita que andaba trayendo, tenía un cuaderno que escribía poesía en español, corregía una y otra vez. Y resulta de que mis hijos hombres y yo hemos escrito poesía que se parecen bastante a las que escribía mi padre. Y además confirmaba esto que yo decía. Hay una que decía, soy feliz y tengo 83. Y parte de su descripción de ser feliz era la libertad, que nada lo tanto era su libertad que después de morir y aparecer andaba, pues además lo descubrí porque tenía los papeles, recorría Chile, más en un momento iba a Perú, parece también, vendiendo lápices y hojas de papel. Bueno, cuando mi mamá lo conoció, vendía agujas de máquinas de coser. Pero estaba la guerra. Entonces, la Singer dejó de producir máquinas de coser y ahí se casó con mi mamá y mi abuelo le puso plata para tener un negocio. Curiosamente, además, hubo una transacción económica entre mi abuelo y mi padre por el cual él cedió sus derechos. Eso se podía hacer. Y mi padre tenía en esa maletita un cheque. No sé si era por la misma cantidad, pero una buena cantidad en dólares. Lamentablemente no hubo manera de cobrar ese cheque. Pero que estaba ahí. Es casi como que en algún momento le había vuelto a como era originalmente. Entonces, yo le conté a mis hijos, bueno, 2 de mis hijos son psicólogos, le dije, mira, herencia ambiente, herencia gana 8-0 ambiente, porque esta conexión con mi padre, no hay duda. Bueno, además una cosa que había pasado antes, es que una hermana de mi mamá, al ver al mayor de mis hijos hombres, dijo, no puede ser, es demasiado parecido, y entonces a pesar de la producción de mi mamá, me hizo llegar una foto, que además ampliamos así, del matrimonio de mi madre en que estaba mi padre, y claro que se parece a mi hijo mayor y además se parece a mí y no hay manera, o sea, estaba ahí presente. Entonces, todo eso estuvo antes de que llegara Hellinger. Esta constatación de que mi padre ausente, yo soy un ejemplo de eso que está tan de moda, pero esa es su presencia, o sea, su ausencia no es cualquier cosa. Y hablaba pestes, pero eso también me ayudó también a protegerme de esta influencia de mi mamá, dándole un lugar a esta parte secreta. Ahora, lo que me pasó cuando vino Helen, yo dije, bueno, ¿cómo voy a ir a trabajar para allá si van a hablar del árbol genealógico y hay una parte de la mitad de mi familia que yo no sé nada? Pero lo que descubrí es que no importa porque sé. Porque una de las cosas, ya vamos a hablar, porque uno constata es que yo no soy este ente separado. No soy una uva solamente, soy un racimo, soy una parra. Y por lo tanto hay una continuidad entre mí y la vida desde que comenzó, y eso pasa necesariamente por mis padres. Y en ese sentido, una cosa que dice Hellinger muy clarita, muy bonita, pero que cuesta pillar, es que pueden haber padres o madres malos, pero todo padre o madre es un buen padre y una buena madre. ¿En qué sentido? Que hacen algo fundamental y es que transmiten la vida. Y la transmisión de la vida no es 3/4, es completa. Entonces, en algún lado yo soy enteramente la mezcla de la versión entre ellos, y esa versión entre ellos tiene que ver con la mezcla de la versión de sus padres y de sus abuelos y de sus bisabuelos, etc. Más otra cosa que también se descubre, rara en las constelaciones,
Y es que no soy solamente lo que pasó, sino que también soy lo que no pasó. Y también eso que gracias a que no, o sea, pongamos, eso que no pasó, gracias a lo cual lo que pasó, pasó. Lo aclaro. Se aparece en las constelaciones, por ejemplo, como la novia de alguien se muere y después ese alguien se casa, tiene hijos. Esa novia es parte de esa persona, porque uno es gracias a las circunstancias por las cuales llegó hasta acá. Y eso también significa, si de repente, qué sé yo, una familia tiene su fortuna explotando a niños en una mina y haciendo que se mueran de hambre, esos niños que se murieron de hambre también forman parte de mi historia. Y si hubo una guerra, las personas que mis antepasados mataron a tiro o quienes los mataron o los torturaron, también forma parte de mi historia. Entonces, yo sé que me estoy adelantando, pero porque todavía no he contado que es una constelación, pero la gracia de que las constelaciones confirman esto que yo planteaba a propósito del pecado original, y es que la realidad es una y múltiple, pero es una, está interactuando constantemente y también está en constante cambio. Entonces, con toda esa experiencia y con todo esto que pasó, estuve 3 días en el taller con Hellinger, lloré como nunca había llorado en mi vida, que me recuerde, porque cuando niña a lo mejor sí, pero me emocioné un montón y me tocó mucho ser representante. Y Helen dijo algo que después cambió, pero por suerte en ese lo dijo. Dijo de que él no era dueño de esto, de que esto él, en parte lo había tomado, era más bien un descubrimiento, y que él invitaba a quienes se sintieran llamados a hacer esto, a que si sentían ese llamado lo siguieran. Además también dijo algo que después cambió, y es que esto no se podía enseñar, sino que entonces, después de haber tenido esta experiencia, además de haber sido representante tantas veces, habían salido más algunos libros en español que trajeron, los compré, me los leí todos, y 3 meses después hice mi primer taller de constelaciones. Y empecé y descubrí que no pasaba nada y que me sentía absolutamente idiota y que lo que me había servido siendo representante no me servía para dirigir el taller. Pero descubrí también que si me mantenía idiota, podía avanzar un poco. Si yo no sé, alguien sabrá o algo sabrá. Y eso empezó a aparecer. Entonces, en vez de yo dirigir con una determinada idea, yo más bien tenía que esperar y permitir. Una imagen que yo uso, que además también es clara, es que como que está todo oscura. Si está todo oscura, de repente hay una luz que se prende, entonces a uno no le queda más que moverse hacia esa luz. Ahora, después que uno avanza ahí, ve otra luz. Y entonces se va, tal como pasa con una buena novela policial, se toma algo y se va desenrollando de manera curiosa. Ahora, lo que descubrí en ese taller es que cuando uno sale de representante, pasa algo curioso. Y es que uno es literalmente tomado por algo, especialmente a nivel corporal y o emocional, aunque a veces son imágenes también, movimientos, y que eso, aunque no necesariamente tenga sentido para mí como representante, está conectado con quien estoy representando. Entonces, curiosamente, la gracia de las constelaciones es que están definidas como mapas, literalmente un mapa. Uno le pide a la persona, en vez de dejarlo hablar durante días y que cuente su historia de lo que le pasó cuando chico y lo que sueña y qué sé yo, uno deja que la persona hable poquito y le dice, a ver, veámoste a ti y tus circunstancias. La familia de origen, sobre todo eso al comienzo de las constelaciones, por eso se llaman constelaciones familiares, pero también puede ser su pareja actual, o su dolor de cabeza,
Y entonces uno le dice, elige personas del público y ponlas. Y eso, esas personas que se eligen y se ponen, ese mapa no es un mapa que está armado racionalmente, sino que está armado porque sí. Sin embargo, se llena. Pareciera que no solamente tenemos una necesidad de conocer, sino que todo lo que es tiene la necesidad de ser conocido. Es como que la flor, por alguna manera, se viste para ser vista. Entonces, eso que está en la historia de cada uno, que no ha sido reconocido, aprovecha esa instancia para mostrarse. No necesariamente va a aparecer todo, pero hay algo que está... Yo digo a veces, uno va a las constelaciones buscando algo, y en las constelaciones se encuentra con algo o alguien que lo está buscando. Y entonces, ese cambio es muy importante. Ahora, una de las cosas que a mí me sorprendió, yo como les digo, me emocioné mucho. El otro día me escribió un señor de Bolivia, me dice, recuérdate que tú fuiste mi padre. Sí, a las constelaciones ahora no, pero esa me acuerdo muy bien. Y él me tocó ser el padre y me impresionó claramente cómo me pusieron y yo empecé a mirar a todo el mundo para abajo. Era perfecto. Tenía que enseñarle a los demás, aunque me irritaba tener que gastar tanta energía, etc. Me tomó ese. Algo que no he contado, una cosa curiosa que me pasó, es que en algún momento fui al baño, volví, y había a Hellinger lo seguían gente que estaba aprendiendo de él estando con él, aunque además todo lo que él hacía se filmaba y se podía ver, y se vendían además los videos. Pero venía gente de España, John Garriga, por ejemplo, estaba viniendo junto con otras personas que yo había conocido antes en los trabajos con Claudio. Y entonces, una de las personas que lo seguía es un señor que venía de Alemania, muy terapeuta famoso, entonces aprovechó a hacer su constelación lejos de Alemania, pero además aprovechó en un momento que había un intermedio, para que esto no se filmara tampoco. Entonces me dijeron, oye, ¿puedes ayudar acá? Yo venía del baño, ya. Me pusieron, yo no sabía quién representaba, no supe nada, pero lo único que me vino fue esto. Y Hellinger dijo, está bien, hay que mantener el secreto. Y ahí terminó la constelación. Ahora, esto fue más que lo que me pasó, que lo cuento en este video. Hay una constelación en la cual yo salí, y a diferencia de otra en que estaba como muy lleno, como en este caso de este padre, en que sabía quién era, salí de padre de una mujer mayor, que además después de la constelación en lo más fundamental se metió a propósito de un abuelo, que había sido pirata, pero bueno, suena divertido, pero no, había muerto mucha gente por culpa de ese señor. Pero yo salí como representante del papá, y me preguntan qué sentía, nada. Salvo, yo estaba de pie, y me llamó la atención esto, que no sé si algunos ven, y es que la mano derecha se me giró, punto, nada más. Y Hellinger, claro, Hellinger hizo algo y yo no lo podría hacer. A lo mejor llegaría, pero hacer una larga vuelta. Hellinger le preguntó a ella, ¿murió un hermano o hermana de tu papá cuando tu papá era chico? Sí, dijo ella. Cuando mi papá tenía 8 años, murió su hermano que tenía 10. Y en ese momento sacaron un señor, me lo pusieron al lado y nos agarramos de la mano. Y nos pidieron que camináramos. Y entonces, en algún momento, mientras caminábamos, yo era yo, no dejé de ser yo, pensando mucho qué cosa más rara. Era este señor de unos 60 y tantos años, pero también era como me había sentido niño y que por fin volvía a tener este contacto con este hermano que se había ido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los representantes no necesariamente saben lo que los toma. Pero, claro, yo creo que si a mí me tocara algo así, lo que hago es decir, a ver, contáctate con tu mano y veamos qué sale de ahí. Y imagínate que ponemos un representante, hombre, mujer.
Ya, ponemos al lado y a lo mejor, y ahí habría salido, y ahí la persona diría, o hay un hermano de... Entonces, por suerte no es necesario ser Hellinger para hacer constelaciones, no es necesario tener esta posibilidad de saber, basta, no importa que uno no vea mucho, basta con que uno tome lo que está y tenga paciencia y espera que vaya surgiendo. Entonces, tenemos que la persona elige representantes y esos representantes arman una imagen primera, pero esa imagen está viva. Y esa imagen además tiene una característica, y es que, o sea, es un mapa, pero ese mapa no calza con el territorio, es incompleto. Y eso se siente porque además habitualmente hay algo molesto, doloroso, desagradable, a veces terrible, en esa primera imagen porque hay algo que está desordenado. Porque si no estuviera desordenado, no sería necesario hacer la constelación. O sea, lo pongo así, cuando alguien se sienta a mi lado, a este lado, porque hay un ritual, es bien ritualista lo que uno hace, yo sé que está equivocado en algo, porque si no, no estaría sentado ahí. O sea, hay un algo en que sus mapas, comillas, son incompletas, no calzan. Entonces, eso va a aparecer, y aparece a propósito de que esta primera forma hay un algo que tiene que ver con que las personas no están todos los que deben estar, o no están donde deben estar, o cómo deben estar. Entonces, lo que uno hace es ayudar a que esto incompleto se vaya completando. Como en este caso, este hermano de la mamá aparezca. Ahora, esto uno puede decir, ¿qué tiene que ver con esta niña? Esto pasó antes de que ella naciera, cuando su papá era chico, pero por supuesto que ese anhelo del padre está presente en ella y está vivo y en alguna parte está marcando su historia sin que ella se dé cuenta. Entonces, eso que quedó suspendido se mueva, permite un cambio importante. Durante algún tiempo me interesó la etología y entonces, claro, una de las cosas que hacía Lorenz era esta cosa chueca de, en el momento que nacían los gansos, pasear él por ahí. Entonces, el ganso tiene un mapa en su cabeza que dice, tu mamá es eso que se mueve al lado tuyo. Más fácil tener eso, ahorra espacio. Pero claro, en este caso puede pasar que la realidad mienta. O sea, la realidad no corresponde, entonces Hellinger hacía esa trampa y después está en esta foto en que está, Hellinger no, perdón, Lorenz, está ahí flotando rodeado de gansos que lo van siguiendo. Porque claro, los gansos ocupan eso mal, pero eso está pendiente, entonces hay que dar la posibilidad de que eso se reubique. Entonces, las constelaciones no solamente permiten dar lugar a lo que pasó, sino que también a que eso que está pendiente ocurra. Entonces, eso que no pasó, es raro, se mueven, le dan mucho lugar a la realidad, pero no solamente a la realidad tal cual externa, sino que también a eso interno. Entonces, mucho del trabajo que se hace en las constelaciones tiene que ver, por ejemplo, con darle lugar a los muertos. Y entonces muchas veces lo que se hace es que se despide a los muertos. Y dentro de esa despedida hay algo que además es bien curioso porque uno nunca puede saber si están bien representados los muertos. Pero como los vivos están representados, supone que los muertos deben ser parecidos. Y los muertos necesitan que los dejen ir en paz. Pero antes de ir en paz, tienen que ser recordados. Y tiene que haber una cercanía. Y una cosa que además pasa, que además asusta mucho, es que cuando se muere alguien, las personas cercanas necesitan ir un poco hacia la muerte. No es morirse, pero es acompañar una parte del camino. Entonces uno lo puede hacer en un cierto tiempo, ese acercamiento hacia la muerte para después ir a la vida de otra manera. De manera de que haya esa despedida y entonces uno pueda vivir bien. Y ahí de verdad deja de vivir en paz en vez de que eso quede cortado. Ahora,
A lo mejor me estoy saltando cosas, pero bueno, es así. Una de las gracias que tienen las constelaciones a propósito del sufrimiento es que permiten bypassear algo que es parte de nuestro problema, porque parte de cómo nos hemos armado tiene que ver con evitar el sufrimiento. Pero cuando trabajamos con algo que es, entre comillas, falso, porque yo no era este señor que se murió el hermano. A mí se me movió la mano nomás, aunque igual me emocioné cuando sentí esto. Entonces, y además uno es otro durante un rato, pero después vuelve a ser uno. Entonces, las personas que representan pueden sentir con mucho más fidelidad e intensidad lo que sienten los representados. Entonces, se puede entrar al dolor mucho más fácilmente a través de ese otro, de ese sustituto, de ese representante durante un rato. Y entonces el representante puede mostrar el camino. Y claro, una de las cosas bonitas que pasa en las constelaciones es que en general lo que uno hace es dar lugar a lo amoroso, pero lo amoroso está muy unido a la tristeza, al dolor y a la rabia. Entonces, solamente atravesando eso se le da lugar a lo amoroso. Pero si uno tiene miedo a entrar al dolor, lo amoroso queda cortado. Entonces, que entre paréntesis, eso es una de las cosas más frecuentes con la cual yo trabajo, que muchas veces no tiene que ver tanto con los ancestros, que son muy importantes, y con estas cosas que ocurrieron antes, sino que tiene que ver, por ejemplo, con lo que le ocurrió a alguien en relación a su mamá o a su papá. Y es que el contacto de mantenerlo amoroso con los padres no fue posible, porque la mamá, pensemos en el caso de la mamá, que además está siempre antes que el papá viene después. La mamá puede estar deprimida, puede ser que el niño esté separado porque nació antes de tiempo, o la mamá se enferma, se le murió a alguien a la mamá, etc. Y entonces el niño se acerca a tomar a la mamá y duele. Y si duele mucho, el niño corta. Eso además hay películas, aparte de la constelación, en las cuales, a propósito del hospitalismo, el niño que es hospitalizado sale del hospital, se acerca, la mamá está ahí y el niño vuelve la cabeza, no eres mi madre. Porque claro, eso protege del dolor. Pero esa protección del dolor que hace que se corte no es para afuera, es para adentro. Ese niño guagua corta con su necesidad de ir y tomar a la mamá. Y haciendo eso, lo va a hacer todas las veces en su vida. Cada vez que tenga que ir para allá, automáticamente va a retirarse y entonces su vida se lo va a seguir repitiendo. Entonces lo que uno puede ayudar a hacer es que vaya y se tome a la mamá. Algo tan simple y tan fundamental y tan difícil, pero un porcentaje muy alto de las constelaciones tiene que ver con eso, pero no como una imposición, porque entre medio también tiene que haber la queja y decir me duele que no haya estado, pero una vez que se entra el dolor, es bonito, además se puede escuchar. Una vez que la persona llora, cuando se llora harto, hay un suspiro. Y cuando hay ese suspiro, finalmente puede entrar y puede haber contacto. Lamentablemente ahora con el coronavirus, no sé qué vamos a hacer con las constelaciones, porque el contacto no se puede reemplazar. Bueno, ahí veremos, pero suspenderemos alguna vez. Pero ese contacto, además, la gracia es que cuando eso ocurre en el grupo, eso que está pasando ahí, no solamente está pasando ahí, está pasando con todo lo que estamos presentes. Entonces, de alguna manera, es un acto en que este descubrimiento, porque no es una teoría, es algo que uno comprueba, y no tiene por qué creerse, no importa. El descubrimiento que estamos ligados se da ahí, y entonces además se da emocionalmente, y entonces cada vez que se da ese contacto, uno pasa a formar más parte, está menos solo, está más conectado. Ahora, también hay constelaciones que eso no puede pasar. Se llega hasta un cierto punto y no se puede más, y entonces hay una frase de un libro que escribió una periodista junto con Hellinger, muy bueno el título, que se llama Reconocer lo que es.
Y eso es lo que se hace en las constelaciones. Y parte de reconocer lo que es que no se puede avanzar más en ese momento. Y entonces, pero está bien. Ahora, tal como hay un alivio, en ese caso todos quedamos cuello. Todos quedamos con... Pero parte de lo que uno tiene que aprender es a resistir eso. Porque a veces eso es importante. O sea, a veces la persona llega con un problema y resuelve otro. A veces llega con un problema y se va con otro. Pero al irse con otro, eso también va provocando un movimiento. Cambia de dirección. Y en algún momento eso puede moverse. Yo hago talleres una vez al mes, hago un grupo además, que es una de las cosas que llevo un tiempo haciendo, que es una bien buena experiencia. Una vez por semana me consulta, un grupo más chico, que se mantiene, que mezcla algunas cosas de lo individual, pero trabajamos con constelaciones. Y ahí hay una persona a la cual yo le he planteado varias veces, que ha consultado a propósito de un problema con un hijo, en que es fundamental el que ella le entregue ese hijo a su ex marido. Un hijo de 40 años, pero imposible. Y la última vez contó que sí lo había hecho. Y curiosamente, él no se portó como ella suponía que se iba a portar. Porque salió de su mapa, de su idea de que las cosas son de cierta manera, y gracias a que salió también pudo salir el otro. Sí. Preguntas, comentarios. Sí. ¿Qué teoría te has armado tú para explicar esto? Porque yo siempre pienso que el lenguaje no verbal que se pasa de generación en generación y que va tomando espíritu, soy psiquiatra, sí. pero espíritu que te toman, ¿cómo lo explican? Claro, cuando ya hay una cosa, si tú estás con tu enfermedad, ya hay, no sé, una cosa, supongo que tiene espíritu, o tal vez... Sí, yo creo que sí. Pero, yo creo que hay una ¿qué espíritu. teoría te has dado tú para explicar esto? Yo creo que esta mega teoría, y es que estamos unidos a esto que es misterioso. Entonces, los intentos, claro, algunos hablan del knowing field, el campo que conoce, dice que se crea un campo. Bueno, algo dice Henry que sí me hace sentido, él dice de que hay un alma de la familia, pero no es que nosotros tengamos un alma, el alma nos tiene a nosotros. Entonces, claro, de alguna manera, ahí cuando estamos todos reunidos, no estamos, no sé, 20 personas, sino que cada uno de esos tiene todo, tiene la totalidad, incluyendo sus antepasados y todo, a través de esa expresión que está en esa persona y otra y otra y otra. Entonces, es como si tú ves una gota de agua, no solamente de agua de mar, no solamente vas a saber algo de esa gota, vas a saber algo del mar. Entonces, mi teoría es que intentar una explicación científica, comillas, de esto, salvo la nueva ciencia, pero a mí no me da para eso, por lo menos en los términos habituales no se puede, pero sí porque en la ciencia funcionamos a partir de esta cosa de que solamente sabemos lo que es fruto de nuestra experiencia o del conocimiento digital, porque estamos separados. Pero si no estamos separados, sabemos todo. Somos uno. Entonces, como somos uno, esa unidad es la que uno constata. Entonces, yo prefiero dejarlo así y no quiero una teoría, salvo, pero además he seguido, no sé, el taoísmo, hay otras formas de expresión, ahí voy a citar, que muestran eso. Hay un monje vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh, que yo lo cito bastante porque me impresiona la coincidencia. Él dice algo muy bonito y muy simple, pero muy claramente, que está en el budismo, pero lo expresa muy bien, lo que él llama interser. Entonces él dice, si acá yo tengo una hoja de papel en mis manos, en esta hoja de papel está presente el sol, sin el cual el árbol del cual esta hoja de papel salió no existiría. Pero también está ese árbol. Y también está el leñador que cortó ese árbol. Y el padre y la madre de ese leñador. Y la tierra.
Y las nubes con las cuales, entonces, muestran esto, de que está todo comunicado con todo. Pero, ahora, la gracia es que no se necesita creerlo, sino que se constata, aparece, y no solamente a propósito de la familia, sino que también a propósito de uno mismo. Yo, en la medida que me he ido moviendo, no es que deje de darle lugar a los ancestros, porque eso es imposible, pero muchas veces también trabajo a propósito de algo que tiene que ver con los síntomas, que es una de las muestras en las cuales la separación se hace evidente. Porque los síntomas mirados de afuera tienen una cosa curiosa, porque el síntoma es algo que me pasa a mí que no quiero que me pase, o que no me pasa y que quiero que me pase. Pero si uno lo mira y dice, bueno, si tu síntoma es el insomnio, ¿pero cuál es el problema? Duerme. Es que el problema está en que yo quiero dormir, pero ese querer dormir hace que me trate, estoy metido en una paradoja, me trato como que yo tengo que hacerme algo. Entonces, esta cosa de ser como dioses se da ahí. Entonces, yo quiero que el sueño venga cuando yo quiero. Y mientras más quiero que el sueño venga cuando yo quiero, menos viene, porque yo tengo que dejarme ir al sueño, que a lo mejor me va a dar un miedo, pero tengo que entrar. Ahora, lo que hago entonces para salir de eso, tomo algo que alguien me da para dormir, con lo cual me convenzo de que yo no puedo dormir, que no necesita, no es como morirme de sed, es cosa de quedarse tranquilo y dejar que el sueño venga. Sin embargo, mientras más soluciones le ponemos, más quedamos atrapados. Entonces, las constelaciones también son una muy buena manera de poder trabajar con esas dos formas de yo, en que muchas veces es más yo el insomnio, el síntoma, ahí está puesto afuera, en el ello, eso como que fuera ajeno cuando es propio. Sí. Digamos, ahora es una segunda pregunta, porque me ha tocado asistir a distintas, unas nuevas constelaciones que se llaman, o cosas con él que lo hace individual en su consulta, ella misma, y siempre sale esta cosa que aborto, que muerte, que secreto, pero en toda la familia, y si uno mira para atrás las generaciones anteriores, en todas no existían los antibióticos, moría mucha gente, había muchos huérfanos, había muchos abortos espontáneos, provocados, entonces como que me surge la inquietud ahí, o sea, ¿cómo hacer esto? O porque en todas las familias las hay esas cosas. Eso. Es que yo creo que hay una idea loca que anda por las constelaciones. La gente que cree que va a una constelación y dice, voy a limpiar lo que pasó para atrás, voy a salvarme los enredos para no heredarle a mis hijos. Imposible. Entonces, lo que uno hace es aprovechar ese espacio, pero además yo creo que ese espacio da no tanto cuando uno consulta, sino que da cuando uno es representante. Porque durante un rato uno puede descansar, o sea, lo que cuesta tanto obtener directamente en la meditación, que hay unas ganas de tratar, en este caso como se hace por otro, se hace escondido durante un rato, uno descansa de ser uno. Eso da un alivio. Y además descubre que cuando uno entra en ese espacio de no saber, gracias a ese no saber aparece un saber que me toma. Pero claro, eso no me va a quedar inmediatamente para después, pero si eso lo hago más veces, algo va ocurriendo en mi vida, de a poquito, tal como la experiencia de la meditación, lo cual no quiere decir, como algunos creen, el mismo Hering que de repente decía que es necesario hacer terapia individual, no, yo creo que hay otras, meditar, hacer terapia individual, hay muchas otras formas de entrar, pero las constelaciones tienen esto. Ahora, claro, es que tomemos el caso del aborto. Es que en el caso del aborto pasa algo muy complicado, porque una mujer, creo yo, porque por suerte no me toca eso, o por mala suerte, pero para poder abortar, una mujer tiene que hacer como que no. Entonces, tiene que establecer una distancia con ese hijo. Ahora, ¿qué pasa? Ese hijo que vive 2 meses o 3 y que es muerto, lo que aparece en las constelaciones es que muchas veces se entrega a su madre. Suena raro, pero eso sienten quienes son representantes.
no se le da el lugar de alguien existente. Entonces, como no está, se reconoce como vivo, no puede morir. Porque una de las cosas bonitas es que cuando las cosas son, cambian. Entonces, cuando alguien vive, aunque haya vivido 90 años o 3 meses en el vientre de su madre, si vive completamente, termina su ciclo y se junta, ya no es problema. Pero es problema cuando se hace como que no se hace. Entonces, no es problema tener 10 abortos y una mujer decir, yo aborté 10 veces porque no me la podía y sufrí y lloré. Está bien. Pero si se hace higiénicamente como se tiende a hacer ahora, y se lava las manos y se hace como que no se hace, ahí está el problema. El problema no es el sufrimiento, es el sufrimiento cuando no tiene lugar. Entonces, y una de las cosas que alguien me comentó, yo no había cachado, que uso mucho la frase, dar lugar. Eso es lo que uno hace en las constelaciones. Y se hace literalmente. Pero cuando alguien tiene lugar, bueno, no va a pasar ahora. Yo ocupo este lugar un rato y después me voy a ir. Pero si yo no hubiera podido venir por el coronavirus, algo me había pasado a mí y a ustedes, que haría eso, que pudo pasar y que no pasó. Entonces, eso que queda así como atrapado en la mitad, entre ser y no ser, y en ese sentido, lo abortado en múltiples formas es eso. Muchas veces lo que se aborta es el amor hacia los padres. Hellinger fue cura, y entonces, claro, fue cura católico. Entonces uno dice, esto es, honrarás padre y madre. Es un deber ser. No es un deber ser, es más complicado o más simple. Todos, en el fondo de nuestro ser, amamos a nuestros padres sin los cuales no existimos. Lo que pasa es que desde ese amor hay dos cosas. Uno, una cosa que bonita que muestra Hellinger, ese amor a veces es ciego. Entonces, creemos que podemos hacer algo por ellos que no podemos hacer. Entonces, a veces quedamos atrapados tratando de mejorarle sus vidas, que es imposible. Entonces, nos desubicamos. A veces ellos también nos desubican y nos ponen como que somos más grandes de lo que somos. Pero si nos agrandamos, no podemos crecer. Porque solamente crece lo que es chico y vulnerable. Entonces, parte de las constelaciones tiene que ver con eso, con una reducción que permite lo opuesto. Hay una cosa paradójica en eso. Se me fue algo brusco. Estamos... estaba diciendo, ya, de que de cierta medida son cosas, ya, los padres. Entonces, ese amor, hay mucho sufrimiento, entonces lo paramos. A veces es mucho, pero otras veces decimos, no sé, él es el culpable o lo odio, o pasa esto que yo hablaba antes del movimiento de corte. Pero si yo corto, no puedo seguir avanzando. Entonces, curiosamente, si yo tomo lo que necesito tomar de mis padres, hay una frase que a veces se le pide a las personas. Bueno, las frases se ocupan mucho en las constelaciones. Hay una frase simple pero que es muy importante. Uno le dice, claro, sobre todo se puede decir de verdad. Gracias, mamá, por lo que me diste. Lo que me diste es suficiente. De lo que falta yo me hago cargo. Si uno hace eso, uno se despide y va para adelante. Si uno dice, nunca voy a olvidar que no me diste lo que yo necesitaba, callé. Me quedo para siempre atrapado pidiéndole que me dé eso que no me dio. Y si no, se lo voy a pedir a otros. Y entonces, en vez de pedir, exijo. Y claro, es como morder la pechuga, no va a salir leche. Entonces, mientras más exijo, menos la vida me da lo que necesito. Entonces, gran parte del trabajo en las constelaciones tiene que ver con aprender a conectarme con esa totalidad que soy, pero dentro de eso ocupar un lugar chico del cual puedo ir creciendo y permitirme pedir. Pero eso está unido a algo que tiene un lado doloroso, insuficiente. Y entonces es más fácil que lo hagan otros por mí. Entonces,
esa posibilidad de bypass es una gracia de las constelaciones. ¿Mm? ¿Otra pregunta? Todo muy claro, todo muy oscuro. Está bien. Ahora, lo que yo estaba hablando, sí. Una vez me tocó ser representante contigo, porque tú éramos representantes en una organización, y creo que fue hace muchos años. Sí, un alemán que, Weber. sí, que es, entre paréntesis, es el que hizo el primer libro junto con Hellinger, fue escrito por él, y además Weber es un señor con muy buena, tenía muy buena posición económica y tenía una editorial, no solamente en Alemania, también en España. Entonces, todos los libros de Hellinger salieron a través de él. Entonces, Entre la representación que estábamos, los representantes, al que le tocó representar al padre, le pidió perdón al hijo. Y tú interrumpiste la representación y dijiste, no, un padre no le puede pedir perdón al hijo. El día de hoy todavía no lo entiendo. ya. Sí, eso lo dice Hellinger y yo lo entiendo, por suerte lo entendí y lo digo porque cuando se pide perdón, quien pide perdón pone pongámoslo al revés. Si un hijo le dice a un padre, te perdono, eso está dicho de arriba para abajo. Y resulta que los padres siempre son más grandes que los hijos. Entonces, si el padre dice, puede decir, lo siento, puede decir, me duele, puede decir, ahora descubro que hice algo, pero si dice, perdóname, no quise hacerlo, etc., el padre se achica y el hijo se agranda y queda atrapado en esta ilusión rara de que un hijo puede ser más grande de lo que es. Entonces, por eso es que si bien en el Ho'oponopono y en otras cosas está la idea de perdonar, claro, hay algo en el perdonar que es, lo comprendo, ¿ah? Le doy lugar, me salgo de la condena. En ese sentido está bien perdonar, pero perdonar tiene un lado de arriba para abajo. Es eso lo que en este espacio no es bueno que ocurra porque da una ilusión de que yo puedo decir a mi padre, te perdono porque fuiste fiel a tu forma de ser, porque además yo lo que descubrí es que, claro, yo soy como soy porque mi padre hizo esta promesa que yo descubrí antes de las constelaciones de que él iba a ser independiente, vivió su vida así. Además pasa esta cosa particular y es que uno es como es gracias a que los padres fueron como fueron. Si hubiera sido un poquito distinto, uno no existiría, sería otro. Entonces, el perdón tiene algo de arriba para abajo y también algo mágico, ¿no? Como que se puede borrar algo que se hizo. Y además en ese sentido hay que tener mucho cuidado en las parejas. A las parejas de repente uno le dice, tienes que pedirme perdón o piden perdón. Complicado, cuando alguien pide perdón va a repetir eso, porque además muchas veces se pide perdón y entonces se paga un poquito más, entonces ya se invirtió para poder repetirlo de nuevo. Entonces hay algo que no es bueno en el perdón, habiendo una idea verdadera e importante. Pero hay muchas cosas, qué sé yo, como por ejemplo aceptación, resignación. Lo que uno trabaja en las constelaciones básicamente es aceptación. A los padres tiene que ver con aceptación, pero que no es resignación, porque la resignación, volviendo a los mapas, está ligada a una idea. Entonces cuando yo me resigno a que las cosas sean no como son, sino que como yo creo que son. Cuando yo acepto, digo sí, pero no digo sí a lo que es, sino que también a todo ese misterio que está detrás. Entonces, la aceptación abre, no cierra. Entonces, lo mismo, a propósito del perdón,
hay que tener cuidado porque esa palabra viene cargada con una posición. Y es eso lo que hay que cambiar, ¿sí? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Aprendí mucho de este tema. Respecto a la frase sanadora, tengo una duda. Porque yo alguna vez he estado con consteladores muy creativos que cuando nos fueron confrontando, más bien el representante del país, que es como demasiado resistente, va y le dice una frase, entre comillas, sanadora, que es una brutalidad. Por ejemplo, no sé, dile a tu padre, yo te perdono porque yo soy el gran. Claro, ¿sí? ¿Qué piensas tú de eso? Es una muy buena estrategia. Es que creo que, mira, las constelaciones, aunque parece que no, son un espacio experimental. Son un espacio en que uno puede experimentar. En ese mundo, además como no hay muchas consecuencias, comillas, porque no es real, comillas, entonces uno puede probar. Y muchas veces uno hace pruebas paradójicas. Entonces, en vez de insistir que alguien haga algo que puede ser bueno, pero si no lo dice de verdad no resulta, entonces uno tiene que exagerar eso para que descubra lo que está debajo. Pero eso, Hellinger, esta primera vez, trabajando con una niña, además, que estaba la mamá ahí, le hizo a ella decir, a la madre, yo soy más grande que tú. Ella lo dijo y al decirlo descubrió que era una locura. Y entonces dijo, no, yo soy más chica. Entonces, el usar frases falsas, exageradas, no, son sanadoras, pero no son las frases sanadoras finales, son parte de los movimientos que se hacen en que uno, tal como cuando algo está apretado, uno prueba a moverlo para acá y si no lo mueve para el otro lado. Entonces, a veces uno le dice a la persona, di esto o di lo otro. ¿Ah? Y a veces solamente diciéndolo puede haber movimiento. Y es importante, una vez que hay movimiento, el movimiento puede cambiar de dirección, pero uno tiene que ayudar a que haya movimiento. Entonces, decir a veces cosas brutales, qué sé yo, quiero que te mueras, porque además es muy importante, además es verdad, porque reconocer lo que es, no es solamente reconocer eso que está afuera, también está adentro. Entonces de repente, o sea, yo creo que si un hijo no tiene la libertad de decirle a sus padres, quiero que te mueras, no va a poder amarlo. Porque además puede tener la idea terrible de que si les dice se van a morir. Pero descubrir que los padres son suficientemente fuertes para que uno les diga, muérete, y no se muera aunque uno quiera, ahí uno empieza a tener padre. ¿Ah? Pero si la otra persona dice, uy, qué terrible, me mataste, terrible, uno quedó atrapado ya en un espacio muy chico. Entonces hay un algo, yo a veces cito, yo no uso flores alguna vez me han dado, no conozco, pero encuentro una cosa muy bonita que dice Bach en su libro, en que él dice de que, a propósito del alma, de que los padres son los contrincantes que nos pone la vida. Y entonces, tal como el contrincante que está al frente, uno tiene que ganarle, pero no, ni los odia ni nada, uno tiene que ocupar ese lugar con ellos. Entonces, hay una parte en que la libertad tiene que ser ganada, porque si a uno le dan la libertad, no, pues quien se la dio después se la quita. Una libertad que vale poco. Entonces, hay una parte en que tener espacio para sentir lo que uno siente, pensar lo que uno piensa, mientras más espacio tenga, uno más libre es. Y mientras más los padres aguantemos estas cosas, además que eso son las cosas que pasa con las adopciones. Ahí uno nota cómo hay algo falso. La adopción es alguien que hace de papá de alguien que no es su hijo o su hija. Y parte de eso es la exageración. Pero los padres, sabemos que los hijos llegaron en parte porque queríamos, en parte porque no vinieron a cagarnos la vida y a hacernos la vida una maravilla. Pero hay una parte que nos cagan la vida. Entonces, tener la libertad de sentir eso libera. Pero si uno eligió al hijo y lo fue a buscar y ya no puede devolverlo ya. Entonces, está obligado además a ser comido un buen padre. Entonces, esa exageración de paternidad que tiende a haber en la adopción, a veces es parte del problema. Entonces, te agradezco la pregunta porque, claro, a propósito
no es solamente la frase, tiene que ver con ese espacio, que también de repente uno dice, no sé, acércate, aléjate. Pero ahí uno descubre. Ahora, lo que yo he ido haciendo es que cada vez más hago menos algunas cosas que son verdaderas útiles, pero que pueden ser muy desde afuera. Una de las cosas que Hellinger hacía era la reverencia ante los padres. ¿Ah? Claro, entonces yo en las primeras contrataciones les pedía y les decía, ponte al suelo. Pero hay que tener cuidado que no sea un acto de sumisión. Entonces, más bien es más fácil decirle a la persona, achícate. Y a veces de eso uno puede decir, bueno, para achicarte ponte rodilla o ponte más abajo. Y a veces naturalmente, pero mientras más naturalmente es, más funciona. Más funciona la frase, entonces uno tiene que decir una frase que resume lo que está, pero dentro de lo que la persona puede decir. Y además yo lo puedo decir, ahora dila con tus propias palabras. Y además, una cosa es que la diga el representante y otra cosa es que lo diga la persona que consulta. Pero que a veces es bueno que la persona que consulta mire esto desde afuera. A veces todavía no está preparada para ir y entrar ahí. Pero ve algo distinto y ese es un paso para el paso siguiente. ¿Sí? Después a ti, pero sí. ¿Trabajas individual y trabajas en grupo? Sí. Cuando trabajas en individual y en grupo de otras, que son informaciones de interés, ¿cómo tú puedes decir qué sería lo bueno, si se complementa, si hay diferencia de trabajar? A ver, yo espero cada vez trabajar menos individual y más en grupo, porque con lo que yo he trabajado toda mi vida, mi memoria, pero ya no está funcionando tan bien. Pero eso es una gracia para el grupo. No tengo por qué acordarme de nada. Pero sí en la terapia individual. Entonces en la terapia individual yo hago bastante algo que es casi como una no terapia, pero que acompaño al otro y entonces voy sabiendo y a veces periodos bien largos de tiempo en que lo voy ayudando a que vaya de un peldaño de otro. Hago poco, pero de repente pensé que es más bien un prejuicio mío, constelaciones en espacios individuales con monitos, con hojas de papel. Creo que voy a empezar a hacer más, ¿no? Porque eso permite unirlo. Lo que hago harto sí, y ahí sí que junto ambas cosas, es terapia de pareja. Y ahí trabajo con una colega porque hombres y mujeres somos muy distintos. Entonces, somos un hombre y una mujer atendiendo a un hombre y una mujer, y ahí... Además, ella también, la Marisol Susaeta, ella también trabaja en constelaciones, y entonces tenemos un espacio y además improvisamos, y además ahí si a mí se me olvida, no importa. La Marisol se va a acordar, es más joven que yo. Y además tiene la gracia que como somos dos, ninguno dirige, o dirigimos ambos. Además, competimos. Esas son las gracias del... Entonces... soy mucho mejor terapeuta ahí, porque ella dice algo, a mí se me tiene que ocurrir algo mejor o apoyarla. La terapia individual es más, comillas, fome, pero por aparte tiene esa fomedad, también tiene una gracia de lo cotidiano, de acompañar a las personas durante tiempo largo. Ahora, también en algunos momentos la terapia individual es, claro, cuando he estado tomado con esto de escribir con la izquierda y la derecha, le pido a mis pacientes que lo hagan. Pero ahora lo puedo hacer, pero lo hago menos porque estoy menos tomado por eso. ¿Ah? Pero yo creo que se alimentan. Ahora lo que sí tengo cuidado, dentro de lo que pueda, de no hacer la competencia desleal que hacemos los terapeutas en la terapia individual, porque creemos que lo hacemos mejores que los padres del que consulta. ¿Ah? Entonces, es re fácil, total, a uno le pagan una vez por semana. Es muy fácil, en vez de tener que lidiar con esa persona. Porque claro, cuando uno ve hijos, descubre que no es tan simple de que los padres son los culpables, ¿ah? Sino que es una tarea difícil, ardua. ¿Ah? Ahora, yo creo que lo que llevo un tiempo haciendo, y espero poder hacer más, es esta experiencia de una vez por semana, de 6:30 a 9:30 en mi consulta. Una vez, un grupo, en algún momento he logrado tener 2 grupos. Tiene un problema, y es que funciona muy bien.
Entonces, hay harta gente que está 2 o 3 meses y agarra vuelo. Pero hay otros que llevan tiempos largos también, porque también se va aprendiendo. Además que tienen la gracia, es que como son pocos, les toca ser muchos representantes. Entonces, esa cosa de no ser uno, una y otra vez, va dando algo ahí. Y además se crean vínculos y apoyo y redes que son muy importantes. Y entonces es una buena mezcla. ¿Ah? Pero que no tiene esto que yo alguna vez trabajé harto con terapia de grupo, pero esto de que uno le diga a otro cómo tiene que hacerlo, en algunas cosas prácticas a veces sí, pero menos porque igual se hace la constelación, ocupo en el sentido como la forma tal cual, de la persona se sienta al lado, hacemos una constelación, pero a veces tampoco hacemos constelaciones, a veces la persona cuenta y hablamos de algo, pero es ahí donde me he movido. Y yo creo que es, siendo muy buenos los talleres son como una especie como de cirugía. ¿Ah? Mientras que el grupo tiene que ver con algo que es un poco de pequeños pasos como la terapia individual, pero a veces no son tan pequeños. ¿Ah? Y además hay personas que están en el grupo un tiempo y se van y vuelven después, tal como los talleres. También unas gracias al taller es que alguien va a un taller y va 3 años después. Entonces son como espacios de libertad en que yo creo que se mueve. Claro, yo en algún momento definía que la terapia individual es una relación significativa con alguien no significativo. Entonces esa cosa de ser significativo pero no significativo, cercano y lejano, está bien. Ahora, eso también está en las constelaciones, tanto en grupo como en los talleres. Las personas además dicen, qué raro, esta persona sabe de mí cosas que nadie más sabe, pero a lo mejor no nos vamos a ver más. Pero igual está eso escondido. Si sabe, escuchó cosas que no me había atrevido a decirle a nadie, las escuchó, entonces da esos vínculos que es mejor no tener con quienes uno está al lado todo el tiempo, porque eso sería un problema. Alguien, tú Abiel, sí. Cuando hay, por ejemplo, problemas de personas que han tenido padres muy abusivos, en el amplio sentido de la palabra, Sí. de abuso físico, abuso de humillaciones, de identificaciones, donde la persona viene muy dañada, que no es tan fácil decir, bueno, eres medio de la vida, y en realidad, por lo otro, porque me quedo dando por lo otro me encargo yo, que es lo que puedo hacer. Sí. Pero ¿cómo puede pasar que una constelación finalmente sirva para que la persona tome distancia? Sí, pero parte de poder tomar distancia también tiene que ver con, me diste, si quieres puedes cambiarlo, puedes ponerlo más terrible, pues, me diste todo lo que me podías dar. Y con eso me las arreglaría lo mejor que pueda. Si quieres lo pones así. Pero igual tienes que poder salir, porque hay que tener mucho cuidado con la victimización. Es verdad que hay víctimas reales, pero si uno quiere aprovecharse de eso, es complicado. O sea, la vida no te va a devolver ese maltrato, porque si no, tú le empiezas a cobrar a la gente que no tiene nada que ver. Entonces, parte de la complicación además es que tú, aunque no quieras, eres el tal por cual que te pegaba y te hacía sufrir. Entonces, no puedes solamente hacerle así porque también haces así eso, sin lo cual tú no existirías. Entonces, claro, también puedes decirle te odio, pero también la gracia de las constelaciones es que tú puedes descubrir que ese señor le sacaron la cresta, otro, y entonces da la posibilidad que de repente aparezca alguien y haya un cambio, y entonces esto que yo decía que la realidad miente, entonces se puede cambiar. Entonces ya, en la medida que hay comprensión es distinto. Yo me acuerdo, yo muchas veces, una de las cosas que uno hace, pensando, bueno, trabajo muchas veces más con las madres que con los padres. Bueno, es obvio que tiene historia. Había una situación en que lo que uno ve es que había un corte en la relación con la mamá y la mamá con su mamá y con su mamá y con su mamá.
Entonces, ahí usé un recurso que a veces uno usa, le dije, mira, elige un representante de una antepasada que se sentía contenta con ser mujer, contenta con ser madre, contenta con su pareja, contenta con cómo son las mujeres y cómo son los hombres. Elígela. Entonces eligió, apareció una mujer, no sabíamos en qué lugar era. ¿Y qué pasó? Estaban todos así mirándose como con distancia. La madre, hasta 4 generaciones. Llegó y le dijo así como, oye, qué bonito ese arreglo, esa cosa que tienes ahí. Me gusta tu pelo. Y hizo esos comentarios chiquititos, pero con ternura y apreciación a esas mujeres. Y eso tan chico, al tiro hizo que esas mujeres salieran de ese estado en que estaban y entraran en otro estado. Eso que pasó ahí, no solamente pasó ahí, pasó en el alma de esa persona. Entonces, no es que se le quite lugar a lo que pasó, pero también se le da lugar a eso que faltó, que también estaba presente. Entonces, poder mirar con ternura difícil al violentador es muy complicado, pero es muy complicado renunciar a la ternura. Ahora, eso no quiere decir que no se lo pueda mirar con odio y con miedo, etc. Pero solamente dándole lugar a eso que falta puede completarse eso de manera de no quedarse pegado. Porque si no, uno se queda con esta cosa y con lo cual llega Adán y Eva. La culpa viene de atrás. Que es una cosa que hay que tener cuidado con las constelaciones, de repente pueden servir para que las personas se saquen los pillos y digan, este problema de mi antepasado, lo voy a arreglar. Pero frente a eso uno igual tiene que tomar una posición. Entonces, aprender a tomar esa posición menos cerrada, más humilde, más completa, da algo distinto. Y lamentablemente estamos en un momento en que yo creo que es bueno que ha aparecido esa violencia que ha estado siempre presente, está teniendo lugar. Pero hay que tener cuidado con que se exagere eso. Porque a veces hay más violencia en el subir a los hijos, en lugares que no les corresponde. Adorarlos. Tener miedo a que se frustren o a que sufran. Entonces, esa desubicación es mucho peor, porque si a uno le sacaron la cresta, o qué sé yo, mi situación, mi padre se fue cuando chico, bueno, por lo menos yo sé que me faltó eso, lo tengo claro. El problema es que si me dieron de menos no es tan problema, pero si me dieron de más, igual es un problema. Pero eso es más difícil pillar dónde está. Entonces después no entiendo por qué no me siguen dando de más el mundo. Porque no es de más, es lo que aprendí como normal. Entonces, la palabra que se usa en alemán, yo no sé alemán, pero es algo, Ausstellung, que no tiene que ver con constelaciones, tiene que ver con ubicar. Lo que uno hace en las constelaciones es eso, es ubicar. Entonces, si yo, lo que ayuda a la constelación es que uno se ubique. Bien. Esto no, puede tener esos ubicatex mejores, las cosas cambian. Entonces uno ubica a los otros de mejor manera, sin exagerar y sin quedar atrapado por estas ideas que van cambiando. Y además estamos en un problema que además las ideas aparecen tan rápido y aparecen en redes y cualquier cosa se dice y pasa a ser verdad y se cuestiona muy poco. Y claro, yo dije, yo tengo la fórmula de la felicidad, pero para aplicarla es difícil. Aplicar los signos de interrogación requiere harta paciencia. Entonces, eso, aceptar, reconocer lo que es fundamental, pero hay que aceptar, uno tiene que partir aceptando la dificultad de aceptar. Entonces, uno tiene que decir sí, pero tiene que decirle sí a los no. Tiene que abrir espacio. Mientras más espacio se abre, más posibilidades de movimiento hay.
y uno más preparado está para eso que nos pasará a todos, aunque creemos que no nos va a pasar, y es que vamos a dejar de existir o de estar en esta envoltura, como quieran llamarlo. Estamos. ¿Sí? Pero si quieres hacer una última pregunta. ¿Ya? Sí, bueno. De que yo fui alumna del 73. Entonces, vine a verte, a recibirte, y todo lo que aprendí. Y veo ahora ya una otra posición, de cómo te refieres a las cosas en forma muy experiencial, y que para nosotros en ese tiempo era imposible tomar nota de tus clases, porque no eres lineal. O sea, no va, y a mí me pasa lo mismo ahora que doy clases. Yo les digo, chiquillos, ténganme paciencia, porque yo me voy todo el tiempo de y volver todo un movimiento que no es universal, que se pasa por todos los lugares. Es un movimiento. Eso otro que tú, por ejemplo, en un momento que tú quieres decir algo compulsivo, te identificas y lo dices y llega. Entonces, muy diferencial. Eso lo estudio tu estilo, y a mí me hace mucho sentido. Y me lo has enseñado también, y te entiendo mucho más. Y te has pasado también el paseo por todos los enfoques, las escuelas, más o menos en el mismo paradigma. Y no sé, me gusta mucho, quiero muchas clases. Ha sido muy quieta de escucharte y ver que está todo conectado. O sea, de a lo que la premisa dice. Te agradezco, y además, si queda grabado esto, está bien, porque parte de lo que yo dije, bueno, si puedo hacer que llegue a otra persona, mejor, ¿sí? Alex, o sea, también quería un poco agradecerte ya ahora públicamente tu trabajo y lo que vas haciendo y generando a todas las personas de alguna manera que hemos participado contigo en las constelaciones. Porque hay algo maravilloso que sucede, yo creo que es la búsqueda que hacemos los seres humanos y a veces la buscamos eternamente. Bueno, siempre estamos en búsqueda, ¿no? Pero a veces nos vamos aproximando a una integración de nosotros mismos, o sea, uno reconocerte, el remirarte, el reencontrarte, descubrirte a través de toda tu historia, esas piezas que no encajan, esa cosa inconclusa que eres tú muchas veces que no entiendes qué es lo que falta, y a medida que vas en esto te vas encontrando con cada una de esas piezas, las vas uniendo y calzan perfecto, y dices, esta es la razón. Entonces esto es lo que soy, por esto soy esto. Y eso es un trabajo realmente maravilloso cuando nos va pasando a los seres humanos y cuando vamos encontrando pequeñas respuestas a estas interrogantes que uno va dándose día a día en el transcurso de toda una vida y que quizás no termine nunca de interrogarse y de encontrar respuestas. Pero en las constelaciones, yo en lo particular, participando en un sinnúmero de terapias que me gusta porque tengo mucha inquietud del acabado o de buscar el acabado en los seres humanos o de entender a los seres humanos, o de entenderme primero yo para entender al otro. En las constelaciones encontré eso, el poder reencontrarme con una historia, con mi historia, con una parte que estaba ausente, con una parte que no conocía, intuía, pero que no entendía, y que tenía manifestaciones en mis acciones, mis decisiones, mis posiciones. Entonces, en ese sentido, quiero agradecerte eso. Y hoy día lo que estoy haciendo en la psicología también tiene que ver mucho contigo, y con esos 6 meses de taller y trabajo contigo y con el grupo. También la Carmen ahí cuando se representa, cuando se constela o se es representante, todo lo que vamos viendo en uno es increíble, es mágico. Uno de otras decisiones, sentimientos, palabras que uno dice, wow. Así que gracias. Déjenme quedarme con la última palabra. Sí, Gonzalo. Sí. No, yo quiero hablar desde la psicología
padre, nos conocemos hace 40 años. Y simplemente felicitarte, pero así a todo dar. Qué maravilla tu sabiduría, tu generosidad, tu compasión. Qué cosa más linda. Te nombro tesoro nacional. Millón. Si tú querías decir algo. No sé si actualmente puedo hacer Sí. una última pregunta. Sí. Ha habido Empezamos un personas- poco más tarde. Así que. Ha habido personas que te he dicho no puedo, mejor que esta persona no haga constelación. Sí. Y te cuento una experiencia, me tocó asistir a un taller X que era conectar en el sistema de las nuevas constelaciones. Y me hicieron hacer 3 días distintos ejercicios con el que estaba al lado. Yo digo, hartas terapias, pero quedé con la embarrada después de eso. Y me fui, porque el terapeuta venía de fuera, nadie me contó. Yo decía, yo que soy psiquiatra. Y digo, ahí mi terapia, ¿cómo quedé? ¿Qué pasa? Porque hay gente que no tiene formación, que va, que le hacen estos ejercicios de adobo, como para aplicar la cosa y se van a la casa. Te juro que me quedé súper preocupada. Yo comparto tu preocupación. Lamentablemente o sea, cualquier persona le dice a alguien, tú eres representante y va a pasar algo intenso. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con esto que hablaba de los mapas. Si uno cree que sabe, puede dejarla embarrada. ¿Ah? Entonces, claro, yo llevo hartos años trabajando de psicólogo y entonces, aunque hago cosas arriesgadas, igual lo hago con cuidado. ¿Ah? Y aparte de, no sé, pues de decirle a otra persona, oye, no vayan para allá, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que, bueno, en parte me va a pasar, las constelaciones van a tener esta cosa así, además se forma mucha gente y de repente va a pasar en parte porque tienen ese riesgo justamente porque junto con ser maravillosa también puede ser horrorosa. Ahora, yo quería, la última palabra, claro, yo quise darme estas 2 horas porque en el último tiempo, además yo no estuve haciendo clases en ningún lado, estaba haciendo clases en el Alberto Hurtado, pero ya iba de profesor invitado y una vez al mes, pero tampoco hacía clases, hacía más bien ejercicio porque creo que la experiencia es muy importante. Cuando hago talleres de constelaciones hablo poco. En el mismo diplomado también, porque es importante tener la experiencia, pero quería darme este espacio para hablar que me permitió, antes de poder hablar, sentarme, pensar, mirar y hacer un acto de recoger en lo que estoy, que es más fácil. Entonces, a lo mejor puedo seguir haciéndolo después de esto, pero que además el video salga, a lo mejor se puede escribir algo y puedo dejar un poco más una huella, aunque igual la huella más importante está a través del contacto personal. Y además una gracia que hayan venido hoy con estas cosas del coronavirus. Me llamaron, me mandaron WhatsApp. La mayoría de mis amigos coetáneos estamos en la zona de máximo riesgo, así que los comprendí mucho que no vinieran. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a todos los asistentes. Y recogiendo también lo que decía Alex en términos de posibilidades de tener otro tipo de experiencia, les quiero recordar la información que les compartimos en tu hojita donde sale el próximo taller, el sábado 28, y el diplomado que empieza el viernes 27. Están los datos de contacto, nosotros también tenemos sus datos, así que les mandaremos la información. Muchas gracias a todos. Muy bien. Sí, sí, estuvo bonito, además que me fue ganando vuelo. Sí.